El equipo de fútbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México es hoy en día uno de los mejores equipos del país y el de mayor trayectoria. Sin embargo, todo esto no hubiera sido posible sin la participación de personajes importantes que le brindaron su apoyo de manera desinteresada. En 1896, el fútbol americano llegó a México, gracias a unos marines estadounidenses que arribaron al puerto de Veracruz, quienes traían los implementos, utilería y balones, que finalmente terminaron en manos de algunos jóvenes mexicanos atraídos por la entonces desconocida disciplina. En 1927, un grupo de jóvenes universitarios que practicaban este deporte sin estructura ni formalidad, tuvieron la fortuna de encontrarse con un hombre con raíces en el fútbol americano de su país, quien los apoyaría a partir de entonces para introducirlos poco a poco en la práctica de un deporte nuevo, pero siempre muy bien organizado, además de jugarlo de la mejor manera posible. Nació en 1880 en Massachusetts, en los Estados Unidos, y vino a México como corresponsal de guerra cuando la invasión de Veracruz. Él jugó fútbol en la Universidad de Yale antes de venir a México. Luego estuvo en Yale, estuvo en MIT, en la línea. En aquel tiempo MIT no era como es hoy, una universidad muy técnica, sino era más de cosas sociales también. Entonces él estudió periodismo, que era de William Randolph Hearst, y allí cubría las fuentes de deportes, y de ahí le venía todo lo del deporte, muy en especial lo del fútbol. Dice Arthur Constantine, el amigo de la Juventud Universitaria de México, fundador, impulsor y consolidador del fútbol americano en nuestro país. Allá a mediados de los años 20, un hombre maduro, evidentemente extranjero, se acercó a un grupo de muchachos que se divertían con una pelota de fútbol americano en las afueras del Estadio Nacional para proponerles, una vez que se hubo enterado que la mayoría eran estudiantes de la UNAM, que integraran un verdadero equipo y que él aceptaba de inmediato el compromiso de buscarles maestros en este deporte. El impulso que Arthur Constantine, empresario y periodista norteamericano, le dio a este deporte en el país fue pieza clave para el desarrollo del mismo debido a las exigencias propias de su práctica. Constantine mostró su interés mediante una intensa labor por promover el fútbol americano y se convirtió en el enlace con diferentes empresas para la aportación de recursos y patrocinio del equipo de la UNAM, ya sea consiguiendo la utilería para los jugadores, coaches para que entrenaran al equipo o gestionando encuentros contra escuadras mexicanas y estadounidenses, mediante las valiosas relaciones con las que él contaba. En aquellos años pues, él conseguía equipos de los shoulder pads y todo eso, pero ya después cuando la universidad tenía más presupuesto y ya le asignaban al equipo, pues ya fue teniendo recursos con qué hacer pues, las magníficas instalaciones que ahora tiene. Se inició el desfile de coaches norteamericanos con Reginald Root, que pasando por Lineham, Ludlum, Conrad Howell, Marr y otros culminaría con la exitosamente actuación del actual Roberto Tapatío Méndez. Pero durante esos 15 años tuvo necesidad de enfrentarse a capitanes de importantísimas empresas, a rectores universitarios y hasta presidentes de la República, a muchos jugadores del fútbol que estaban estudiando obviamente alguna carrera. Por los contactos periodísticos universitarios que él tenía ya, después les conseguía becas. Yo creo que más o menos ha de haber mandado como unos 300 a Estados Unidos. Su tenacidad le permitió lograr su objetivo y atesorar posteriormente los momentos de comprensión que encontró en los hombres como Gustavo Más, Mario de la Cueva, Luis Chico Byrne,
Manuel González Morín y Juan José Bremer, y hasta en alguna ocasión conquistar la simpatía y decidida ayuda del entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil. De eso me acuerdo mucho, me platicaba de lo que Portes Gil ayudó. Los primeros frutos que se dieron gracias al trabajo de Constantin fueron los 12 títulos consecutivos del equipo de la universidad, contando con principios sólidos que aportaron a la estructura de este deporte en el país. Para impedir que la planta deportiva que con tanto cariño y cuidado había sembrado se marchitara y muriera, los altos funcionarios de compañías petroleras, industrias entonces en manos extranjeras, fueron materialmente asediados por este aparentemente iluso del deporte, que con paciencia pero determinación planteaba los problemas económicos del equipo universitario, convencido y convincente del beneficio espiritual que se brindaba a la juventud universitaria, con la premisa de la no recuperación de estas inversiones y la obligación moral de continuarlas, proponiendo en el caso de los coaches el nombre de algunos de los más distinguidos de las universidades estadounidenses, a quien previamente, pagando la llamada de su peculio, había convencido definitivamente a través del hilo telefónico. En alguna ocasión convenció a un sueco multimillonario para que, refugiado en México, que con posterioridad reclamó la devolución de las cantidades que había facilitado, y con la integridad y sentido de dignidad que siempre lo acompañó, Mr. Constantin pagó hasta el último centavo, acumulando para ello los esfuerzos de otras personas, a quienes también tuvo que convencer de la bondad de la obra que se había echado a cuestas. Con el paso del tiempo, los jugadores que formaron parte del primer equipo universitario tuvieron que retirarse, siendo reemplazados por una nueva generación que diera continuidad al equipo, y así fue, ya que se organizaron los equipos de categorías inferiores para garantizar la existencia de refuerzos para el equipo de Liga Mayor. De aquellos esfuerzos por conquistar campeonatos, de los intercambios con el extranjero y aquellos coaches estadounidenses que pasaron por las filas del staff de Azul y Oro, surgió una buena camada de coaches mexicanos que dieron paso a una nueva etapa del fútbol americano en México. Después, un digno discípulo y digno heredero de Hoban, surgió el primer gran coach mexicano, el inmortal Roberto Tapatío Méndez. Sin menospreciar la contribución de otros mexicanos que como técnicos supieron llevar a sus pupilos a grandes alcances, los anales de la historia del fútbol americano en México dicen que la hazaña del Tapa frente al equipo Azul y Oro exige la aplicación de calificación de orden singular. En otras palabras, la obra del Tapatío pertenece a una dimensión aparte. El cariño que tenían Connie por Roberto Méndez, tanto como coach como amigo, pues era enorme. Yo estaba jovencito y seguido me encontraba yo al Tapatío en la casa de mi abuelo, o cuando invitaban a mi abuelo, que no dejaba de escapar la oportunidad para acudir a las prácticas cotidianas del equipo en el Club Hacienda. Tanto dispuesto a toda hora para brindarle su apoyo al Tapa, pero eso sí, evitando entrometerse en las determinaciones y decisiones del jefe. Con toda una vida de amor al deporte y el interés brindado a lo largo de los años al fútbol americano de México, Arthur Constantin fue reconocido por su ardua labor, tanto por autoridades como por los propios jugadores, a los que tanto les cambió la vida por medio del deporte. En una ceremonia pública llevada a cabo en el Club Deportivo Chapultepec en 1949, el presidente Miguel Alemán le otorgó la medalla al mérito deportivo, y en esa misma ceremonia el otro recipiente de la presea fue el general Humberto Mariles. Asimismo, el rector, don Javier Barros Sierra, tuvo a bien concederle a Connie la máxima presea universitaria, la medalla Justo Sierra. Eso
tengo entendido que fue en el año de 52. Yo tenía 11 años o 12 y lo recuerdo muy bien. Mi abuelo me pidió que lo acompañara al estadio y cuando entramos caminando por los túneles hacia la grama, empecé a oír que aplaudía la gente y yo no sabía a quién le aplaudían hasta que me dijeron que era al abuelo. Después vimos el juego sentados en la banca, que para un jovencito de 11 o 12 años era muy importante. Y a la mitad del juego, al término medio, lo pararon él en medio del campo. El Politécnico, era el juego Poliuniversidad, el Politécnico le hizo un medio círculo y la universidad el otro medio círculo. Después cada uno le cantó su himno y el final el doctor Garrido le otorgó la medalla Justo-Sierra. Y aquí dice, en esta narración, que tuvo muchos reconocimientos, pero ninguno como jamás en su sepelio del año 59, en el Panteón Francés de la Piedad, una porra universitaria de más de 200 exjugadores y dirigida por el recientemente fallecido Manuel Landa, capitán en el año 30, se lanzó un solemne y extendido Goya, cuyo simple recuerdo inspira una lágrima. Un busto a su memoria, esculpido en bronce por el maestro Modesto Barrios y presente dentro del área de vestidores en los campos deportivos de la CEU, fue digno tributo al que fue al máximo prócer del fútbol universitario, y el que, aunque siendo extranjero, jamás dejó de tenerle a la juventud mexicana fe que nunca le dio. El mayor logro de Constantin sigue vigente y el equipo sigue ofreciendo satisfacciones a los universitarios. Tenía una placa, recuerdo la placa, decía al padre del fútbol americano en México, Arthur Coney Constantin, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después el anillo ¿verdad? Que es el anillo que le dieron como presidente vitalicio de la Hermandad Puma. Ese diploma se lo entregó mi Manuel Landa en el año 58, se lo dieron. Ya estaba bastante enfermo y fue firmado por muchos jugadores, pero el día de su sepelio lo pusieron sobre su féretro. Mi abuelo, me acuerdo que siempre decía que en el fútbol nunca había que irse hasta el último minuto, hasta que se dijera el time out.